En el video anterior vimos los closures, funciones que recuerdan su entorno. Los decoradores son exactamente eso, pero con una sintaxis especial que los hace más elegantes. Un decorador es una función que envuelve otra función para añadirle comportamiento sin modificar su código. Imagina que tienes 10 funciones y quieres añadir a todas ellas un registro de cuánto tardan en ejecutarse. Sin decoradores tendrías que modificar las 10 funciones. Con un decorador lo defines una vez y lo aplicas a todas con una sola línea. Antes de ver la sintaxis especial, vamos a entender cómo funciona un decorador por dentro. Un decorador es una función que recibe otra función como argumento, define una función interna que añade comportamiento y devuelve esa función interna. Cuando aplicas el decorador a una función, estás reemplazando esa función por la versión envuelta. La función original no desaparece, queda guardada dentro del closure de la función interna. Esto es exactamente lo que vimos en el video anterior, una fábrica de funciones combinada con un closure. El decorador no es magia, es azúcar sintáctico sobre algo que ya sabemos hacer. Python tiene una sintaxis especial para los decoradores, la arroba seguida del nombre del decorador justo encima de la definición de la función. Esto es exactamente equivalente a definir la función y luego reasignarla pasándola al decorador. La arroba es simplemente una forma más limpia y legible de escribir lo mismo. Puedes aplicar varios decoradores a la misma función apilándolos uno encima del otro. Se aplican de abajo a arriba, el más cercano a la función se aplica primero. Hay un problema con los decoradores básicos. Cuando envuelves una función, la función resultante pierde su nombre y su docstring. Si preguntas el nombre de la función decorada, te devuelve el nombre de la función interna del decorador, no el de la original. Eso rompe la introspección y la documentación. La solución es usar functools.wraps, que es un decorador para decoradores. Aplicándolo a la función interna del decorador, copia el nombre, el docstring y otros atributos de la función original a la función envuelta. Es una línea extra, pero es obligatoria si quieres hacer decoradores correctamente. El caso de uso más clásico de los decoradores es medir el tiempo de ejecución de una función. Importamos el módulo time, guardamos el tiempo antes de llamar a la función, la llamamos, guardamos el tiempo después y calculamos la diferencia. Este decorador se puede aplicar a cualquier función sin modificarla. Es especialmente útil cuando optimizas código y quieres saber exactamente dónde está el cuello de botella. ¿Qué pasa si quieres que el decorador acepte argumentos? Por ejemplo, un decorador que repita la función un número configurable de veces. Para eso necesitas un nivel más de anidamiento, una función que recibe los argumentos y devuelve el decorador. Es una fábrica de decoradores, una función que crea decoradores personalizados según los argumentos que le pases. La sintaxis con arroba funciona igual, pero ahora tienes que llamar al decorador con sus argumentos.
Python incluye en la librería estándar un decorador muy potente, functools.lrucache. El LRUcache memoriza los resultados de una función según sus argumentos de entrada. Si llamas a la función con los mismos argumentos por segunda vez, devuelve el resultado guardado sin ejecutar la función de nuevo. Esto se llama memorización y puede acelerar dramáticamente funciones que hacen cálculos costosos o llaman a APIs externa. El ejemplo más clásico es la secuencia de Fibonacci. Sin cache es exponencialmente lento, con cache es instantáneo. Eso es todo para los decoradores. Una función que envuelve otra para añadirle comportamiento sin modificarla. La arroba es azúcar sintáctico que hace el código más limpio. Usa functools wraps para preservar el nombre y el docstring. Y el LRUcache para cachear resultados automáticamente. Los decoradores son una de las características más elegantes de Python y los verás constantemente en frameworks como Django, Flask y FastAPI. En el próximo video entramos en listas en profundidad. Dale al like y hasta el siguiente.